El sonido del silencio. El poder de la palabra. Lo divino y lo humano se dan la mano en Confidencias en el Camarote. Un programa dirigido y presentado por Ángel Oliveros. Bienvenidos, señoras y señores, a Confidencia en el Camarote. Queridas amigas y amigos, hoy tenemos un nuevo programa donde buscamos siempre ideas, buscamos dónde están las verdades, dónde están las iniciativas importantes, y ya esto a veces nos puede llevar a descubrir que, bueno, que nos queda ya muy lejos ciertas cosas que a lo mejor no hablamos de ellas frecuentemente, y que han sido cosas que han estado fundamentalmente en Confidencia en el Camarote durante años, ¿no? Como son, quiénes somos, qué hacemos aquí, y qué es la vida, y qué pasa después de la vida, y qué es la muerte. Son cosas que ya las vemos en la lejanía, o las vemos sin un gran fundamento, ¿no? Pero aquí surgen cosas, a través de, conforme vamos caminando, surgen cosas que cada vez son más complicadas, son cosas cada vez más gordas, ¿no? Porque nos planteamos también qué somos nosotros con respecto a la tierra, qué leche somos nosotros de verdad y qué es lo que hay aquí, ¿no? Y eso nos lleva a cosas de verdad cada vez más complicadas, cada vez más difíciles. Y más cuando vemos que qué es lo que pasa con nuestra historia, resulta que nuestra historia casi toda está en mantilla, casi no existe nuestra prehistoria ni nuestra historia, y está llena de problemas que hay que inducirle nuevos elementos. Hombre, el programa que tenemos hoy con nuestro querido amigo José García, ahora se me ha olvidado Velázquez, coño, José García Velázquez. Bueno, sí, no, esto no pasa nada, ¿eh? Aquí todo el mundo se equivoca, yo también, ¿eh? Con nuestro querido amigo José García Velázquez es un estudioso muy profundo, que te puede plantear cosas. Ha escrito ya 8 libros, donde él en esos libros seguro que ha imprimido todo ese conocimiento que tiene, todo ese conocimiento desconocido para muchos de nosotros. Y él es una persona que constantemente está emitiendo, incluso cuando está en una conversación normal con las personas, está emitiendo cosas maravillosas, con nombres que no sé cómo se puede acordar de tantos nombres, de tantas cosas, y decimos, por Dios, es que siempre en la naturaleza, en la vida, siempre existen seres humanos que van pudiéramos decir, delante de la aglomeración de seres humanos, abriendo camino con ideas, con cosas y tal y cual. Yo, como soy una persona bastante primaria, pues considero que nuestro querido amigo José García Velázquez es uno de esos que va adelante. Lo creo yo, ¿eh? Él estuvo en Confidencia en el Camarote hace 2 meses o por ahí, y tratamos con él un tema demasiado escabroso, demasiado, pero lleno de fundamentos, porque después vienen los fundamentos, que era el tema de Jesús y Tarteso, un programa que hicimos con él precioso. Él, como he dicho antes, es escritor, ha escrito 8 libros de gran conocimiento, que lo expresa todo en los momentos de su vida y tal, y es un investigador de antropología y ha escrito sobre las cosas más importantes de nuestra prehistoria y de nuestra historia. Por eso hoy vamos a tratar con él un tema que puede ser también un poco sorprendente, ¿no? El cristianismo anterior a Jesús. Pero vamos a hablar con él
todo esto dentro de un momentito. Bienvenidos, señoras y señores, a Confidencia en el Camarote. Queridas amigas y amigos, estamos ante un nuevo programa de Confidencia en el Camarote y hoy tenemos con nosotros a un amigo que ya ha estado con nosotros antes, hace unos meses, José García Velázquez. Hola José, ¿qué tal? Buenas noches. Encantado de que estés aquí con nosotros, ¿eh? Igualmente, y muchas gracias a todos. El tema que vamos a tratar en el día de hoy para mí tiene mucha guasa. Pero antes de entrar en nada, vamos a saludar a nuestros amigos y nuestras amigas que están en el plató, para desearles lógicamente que tengan un buen programa, porque aquí venimos todos a aprender. Todos somos aprendices y enseñantes. Y entonces, pues, el tema que vamos a tratar en el día de hoy con nuestro querido amigo José es el cristianismo anterior a Jesús. Y esto que puede parecernos, o que a mí me parece, por ejemplo, de que es un tema absolutamente novedoso y que no he escuchado nunca nada antes de esto, pues me parece sorprendente, ¿no? Uh-huh. Pero tú lo explicas todo. Sí, porque, a ver, en un principio siempre habíamos dicho que el cristianismo es un movimiento religioso, social, ecuménico, como le gusta decir también a la Iglesia, que surge a partir de la resurrección de Jesús. Jesús hace su periplo de vida pública de unos 3 o 6 años, depende del autor que tú quieras investigar, y que tras su crucifixión y resurrección surge ese gran movimiento religioso prolongado, sin olvidarlo, por Santiago, hermano de Jesús, primer obispo de Jerusalén, el cual es el encargado verdadero de esa gran expansión del cristianismo que llegaría hasta la propia China e incluso hasta Irlanda. Era una extensión del cristianismo mayor que el propio Imperio Romano. Eso en poco tiempo. En muy poco tiempo. Jesús crucificado es en el año 33 y en el año 60 Santiago, hermano de Jesús, ya enviaba cartas a Irlanda, porque ya había templos en Irlanda, y ya mandaba cartas a India o a casi China, y ya luego aproximadamente sobre el 600 después de Cristo ya existía imágenes de Jesús glorificado en China y había sectas cristianas en China. ¿Qué ocurre? Que yo me planteo, oye, si Santiago en tan siquiera 15, 20, 30 años consigue ese crecimiento desorbitado sobre la memoria de su hermano, no podemos afirmar que Jesús es un simple carpintero. Tenemos que decir que esto es algo más, o que se basa en una corriente subterránea histórica común en muchas poblaciones del resto del mundo, para que asimilaran desde esa corriente el mensaje, porque fuese muy similar a la cultura madre que esas naciones dispares ya tenían. Investigando el tema de los druidas celtas, se veía muy claro. Allí sí se veía que el druidismo tenía mucho que ver con ese cristianismo o esa ideología que Jesús pronosticaba como modelo de vida futuro a partir de su instante o su presencia. Al estudiar ese modelo de vida, el druidismo y la iglesia cristiana druídica que existe en Irlanda y Escocia a través de José de Arimatea y el cáliz con el grial que aparece por allí, empezamos a observar que la aceptación druídica del cristianismo en cuanto a su modelo de vida era muy similar al paleolítico y a la prehistoria intrapeninsular que va desde las Islas Británicas con Francia y Cantabria, desde las cuevas rupestres. En mi primera investigación te digo que estaba la cosa muy verde. Fue la suerte de 2 yacimientos prehistóricos que surgen, y muchas veces la arqueología ofrece restos que te obligan a replantearlo todo, y la verdad es que tuve la suerte que eso surge cuando yo me estaba replanteando ciertas cosas, y entonces me ayudó a cuadrar, que es el yacimiento de Göbekli Tepe en Turquía, que es una montaña, la montaña del ombligo,
donde se ha descubierto unos templos circulares del 9500 a.C., o sea, estamos hablando de anterior al Neolítico, a la dominación del hombre sobre la tierra y a la dominación del hombre sobre los animales con la domesticación y las ganaderías. Esa época se le llama Mesolítico, que es justo después de la última glaciación, cuando ya la gente empieza a tener una vegetación después de las últimas nieves. En el estudio antropológico sobre Göbekli Tepe, esos templos de piedra donde nadie se lo esperaba, que el hombre recién salido de las cavernas, donde presuntamente decíamos que el hombre en la caverna vive porque no sabe ni construir ni tan siquiera un muro de piedra, y vemos que no, que es que levantaban templos con unas T en una única unidad de piedra de casi 4 y 6 metros en un solo pilar. Tenían unas ingenierías muy potentes y unos conocimientos muy desarrollados. ¿Y la T qué era? Una T, en un tallar de piedra aproximadamente entre 4 y 6 metros de altura, rebajada y tallada en orfebrería exterior en relieve. En el estudio antropológico que Smith, el arqueólogo alemán que estudió y descubre el yacimiento, en ese estudio antropológico lo que empezamos a ver es que ellos adoraban a la Cruz del Norte, esa Cruz del Norte era la estrella polar, como ahora mismo se encuentra en la Osa Mayor. Claro, invitaba un poco a la recomendación bíblica todo aquel estudio arqueológico. Tenemos unos templos del 9500 a.C., o sea, anterior a la historia. Está estos templos religiosos entre el Tigris y el Éufrates, arriba de una gran colina, rodeado de una gran vegetación antropológica o prehistórica. Actualmente es un desierto, pero sabemos que allí había uros, había cocodrilos y había una fauna muy vegetal. Evidentemente después de las nieves era lógico. Y que además, estando donde presuntamente estaba el jardín del Edén, adoran a una cruz que está en el cielo y que es la cruz vigía por donde todo el cielo circunda, que es la estrella polar, la única estrella que no se mueve. Claro, invita a la reflexión. Un templo con adoración a una cruz que está en los cielos, que está entre el Tigris y el Éufrates, donde presuntamente estaba el jardín del Edén, donde en ese templo se tallan serpientes como la serpiente del Edén. Invita a decir, oye, aquí está pasando algo, al menos. Me lo dejé en un apunte, a priori. Años después se hace un estudio arqueológico y unas catas en Castilleja de Guzmán, donde siempre se sabía que había unos dólmenes, pero a priori eran dólmenes como el de La Pastora o el de Montelirio de Valencina. En el estudio arqueológico de Montelirio en Castilleja de Guzmán, lo que empezamos a observar es que este enterramiento que hallamos en Montelirio es muy similar o casi idéntico tanto en su estructura fúnebre a nivel arquitectónico como en su estructura religiosa de cómo es sepultado el hombre fallecido. Hallamos una relación directa con las tumbas reales de Ur, en Ur de los Caldeos en Mesopotamia. Todo el mundo se pensó, bueno, claro, esto es la orientalización prehistórica que la península sufrió con la llegada de los fenicios. O sea, nosotros habíamos copiado los enterramientos reales de Ur. Pero cuando estudiamos la arqueología y decimos, no, esto es justo lo contrario. Ur es creada en el 2700-2600 a.C., pero Ángel, Montelirio es del 3100, 5 siglos antes. No podemos decir que 5 siglos antes estemos copiando a una cosa que todavía ni tan siquiera existía. Cuando empiezo a observar y a estudiar la fundación de Ur y por qué esas reinas eran sepultadas de esta forma como en Montelirio, descubrimos que sobre esta fecha de la fundación de Ur, Mesopotamia sufre una inundación y todo lo que es el valle del Tigris y el Éufrates queda inundado. Existe el barrizal arqueológico que lo demuestra. Entonces muchas de las ciudades se perdieron. Ur fue esa ciudad muy al sur, tal vez de las que menos inundación tomó, que surge antes que otras ninguna y empieza a comercializar. Vale, pues bueno, pues Ur es fuerte porque entre el caos es la primera que se levanta y es la vigía entre todas. Pero hubo un segundo resto arqueológico del propio Montelirio en Guzmán que dio una segunda pista, que fueron elementos
de marfil tallado cerca de Guzmán, y posteriormente en Valencina hallamos un yacimiento no fúnebre, sino comercial. Un centro detallado de marfil. En el estudio del marfil se observa que es de elefante asiático. Vamos a ver, 3100 a.C., elefantes de Asia en la prehistoria calcolítica de Sevilla. Claro, cuando uno los dos yacimientos, el del elefante o el marfil asiático con Montelirio, sabiendo que Montelirio se relaciona con Ur, la cuenta era fácil. Los prehistóricos andaluces en barco viajaban hasta lo que es la actual Irán, Irak y Turquía, en Mesopotamia, y con ellos comercializaban en ese puerto con el comercio profundo de India y Asia. En el momento que toda Mesopotamia quedó inundada, se frenó el comercio. No puedo comerciar porque yo no puedo entrar hasta la India desde la costa. Me es más fácil ayudar a estas ciudades a reforestar su economía para que me sigan trayendo el comercio que yo necesito. Si es Ur la primera que surge y las reinas de Ur son sepultadas igual que la sepultura que tenemos en Castilleja de Guzmán, invita a pensar que al menos muchos comerciantes, viendo la necesidad de recrear otra vez el comercio anterior, se quedaran en Ur, gobernaran en Ur y al fallecer fueran sepultados según su cultura, según la cultura calcolítica de su propio poblado. ¿Qué estamos diciendo? Que muy probablemente la ascendencia o el origen de la casa real de Ur de los caldeos sea de la cultura de los comerciantes prehistóricos del sur peninsular. ¿Dónde llegamos con todo esto? Y con Göbekli Tepe, que estaba a poquitos kilómetros más al norte, con el Tigris y el Éufrates. Que el origen del pueblo hebreo, y con este el origen de la corona real de David, Jesús, surgen de Abraham, y Abraham era un príncipe de Ur. Por tanto, si Abraham es un príncipe, y los reyes y reinas de Ur son descendientes del calcolítico peninsular, Abraham es un descendiente de estos comerciantes peninsulares. Si Abraham es de Ur, vivió la cultura de Ur, que era una cultura creada y una ciudad creada con estos comerciantes de cultura prehistórica calcolítica peninsular. A través de Göbekli Tepe y a través de Mesopotamia vamos a empezar a ver que la cultura prehistórica peninsular llega hasta Jesús con su descendencia hebrea, porque el origen de los hebreos serían esos comerciantes. Curiosamente, Giorgio Díaz Montellano ha observado un retablo en el Museo de Badajoz donde encontramos partido por la mitad 3 medios círculos, como si fuesen los 3 círculos famosos de la Atlántida, pero partidos por la mitad, tal vez reseñando aquella inundación. Pero la imagen es muy concreta. Tenemos el canal de agua vertical con los 3 medios círculos. Si nos vamos a la cultura hebrea, es la menorá. Tal vez el símbolo sagrado más intrínseco de la nación hebrea, la menorá hebrea, sea un recuerdo a la inundación de aquella ciudad que Platón planteó como las 3 círculos, la Atlántida. Entonces, viendo a partir de todo esto, decimos, vamos a replantear el origen del cristianismo desde la arqueología prehistórica. Pero eso lo vamos a hacer dentro de un momento, porque vamos a detener el programa, pero vamos a venir enseguida. Pero hay una pregunta que queda ahí. Una vez que Ur ha sido inundada y tal, ¿los extraterrestres vienen antes o después de esa inundación? Pero lo dejamos para luego, Bien, pues ya estamos de nuevo en Confidencia en el Camarote y habíamos quedado que teníamos que empezar de una pregunta que eran los Anunnaki, pero en el descanso alguien me ha dicho que sería bonito, que sería bueno que tú mencionaras, por ejemplo, los libros que tú has escrito, aunque sea nada más el nombre y el contenido, sí, o una cosa rapidísima. Está la trilogía del origen del Grial, de donde parte la investigación de lo que hoy estamos hablando, la trilogía de Atlantis, En busca del alma humana,
en busca del contacto y en busca del más allá, donde sí, desde la arqueología y la antropología investigamos cuál es el origen religioso y evolutivo cognitivo del hombre. Eso nos vamos a encontrar en qué son los datos a través de los cuales desde un simple mono empezamos a evolucionar hasta tener nuestros credos y nuestros contactos espirituales como el origen de la religión. Y que esa religión, pues, no simplemente es, como se ha leído a través de la historia, es un movimiento religioso social para ciertos cánones sociales de la estructura de nuestra sociedad, sino que posiblemente haya algo más a partir de esos contactos y de esa espiritualidad. Muy bien. Bueno, el tema era ¿qué pasa con los Anunnaki? ¿Eran anteriores a esa? Eran anteriores, sí. Anteriores a todo si eso. aceptamos en el estudio antropológico de la religión sumeria, donde hablan de sus dioses, recuerdo ahora, por ejemplo, que José David Mendoza es catedrático de la Universidad de aquí de Sevilla, que ha escrito un libro recientemente, Mismos dioses con distintos nombres, y en ese libro incide en esta misma relación, en la existencia de que los dioses sumerios eran más que similares a estos dioses preíberos que teníamos en nuestra cultura pretartésica o incluso tartésica, ajena a la entrada de los fenicios, pero con distintos nombres al de los sumerios, pero que coincidía. Por ejemplo, sin ir más lejos, siguiendo con el yacimiento de Castilleja de Guzmán y de Valencina, uno de los ídolos encontrados fue una talla pequeñita, casi para usarla de collar, de un búho. Qué curioso, que todos los dioses Anunnaki, sumerios e incluso los dioses egipcios siempre eran llamados los observadores. El búho es el animal por excelencia dentro del chamanismo natural o espiritualidad de los animales, que observa en la noche y es aquel que todo lo ve cuando nadie ve. Entonces encaja muy bien en la fisionomía del Anunnaki observador, ¿no? La ideología del búho o de la lechuza. Hablar de ovnis, pues bueno, pues si quieren también podemos visitar las pinturas rupestres de Tassili, de Australia o de Utah, y es que el mundo prehistórico ancestral no estaba ajeno a ese posible contacto. Claro. Y me recuerdo ahora a un presidente de gobierno, creo que era Roosevelt, que decía respecto a la reencarnación que igual como le sorprende que él está ahora mismo aquí en esta vida, pues ¿por qué no va a estar en otra vida anterior o posterior, ¿no? Sería la misma circunstancia. Lo mismo digo, si estamos igual que en esta Tierra, ¿por qué no va a haber otra gente en otro planeta, no? Eso está clarísimo. Eso está clarísimo. Tampoco hay que darlo como un dogma de fe. Y además que hay muchos datos que indican que eso es así, de esa manera. Sí. Nosotros vamos por ese gran camino, que es el camino de la divinidad, y en nuestras vidas que vamos a tener para llegar hasta el final donde vayamos, nos encontramos experiencias de todo tipo. Sí, a ver, muy posiblemente, y esto es una observación personal mía, el mito sumerio de estos dioses que bajaron de los cielos venga desde Gobekli Tepe, desde ese templo al norte del Tigris y el Éufrates, donde estaba el Jardín del Edén, construido en el 9500 a.C. ¿Por qué? Porque en un estudio que ha hecho la NASA dentro del propio templo, en la tau, en la columna del buitre, se observa que la talla no es casual ni es un adorno, sino una representación estelar. Este hombre, que era de la NASA, que fue el que estuvo investigando la tau del buitre, es americano y, como todos los norteamericanos, se sabe en aldeillo desde párvulo su historia de la cultura Clovis, y era muy conocido el meteorito que sobre el 9500, 10.000 a.C. cae en Estados Unidos y destruye la cultura prehistórica americana, la Clovis. Como astrónomo estaba acostumbrado a ver constelaciones. Cuando vio la tau del buitre, dice: estas son las constelaciones que siempre se han marcado como la época de la caída del meteorito de Clovis. Posiblemente, si esto nos lo hemos encontrado en Turquía, es que estos meteoritos también afectaron a todo Eurasia, no solamente a Estados Unidos. Partiendo de esta posibilidad, por la cual el templo de Gobekli Tepe es construido, empezamos a decir que la adoración a la cruz en el norte del Jardín del Edén, entre el Tigris y el Éufrates, es causada
porque del cielo bajaron miles de cuerpos brillantes, un fuego ardiente cae del cielo que causa que todos los bosques salgan ardiendo. Toda la vida natural se pierde. Pues bueno, si queremos decir que esos meteoritos Clovis que destruye la civilización del Paleolítico justo cuando salíamos de la glaciación y causa 1000 años sin sol, 1000 años de plena oscuridad, pues claro, es muy bíblico. Fuego que cae del cielo, 1000 años de oscuridad, adoración a una cruz celestial y adoración a unos templos que causó el fin del mundo y la reconstrucción desde las cenizas, surgiendo la gente desde debajo de las piedras. Debajo de ellos, por causa del mercurio, del fuego, de haberse quemado los bosques, el hombre tuvo que vivir bajo tierra. El aire era irrespirable. Si unes todas las condiciones que allí se dieron, va a sonar mucho a muchas cosas que de la Biblia se han podido leer, tipo apocalípticas, ¿no? Decir que ese meteorito era un meteorito que afecta a medio hemisferio norte del planeta es mucho decir. Vaya meteorito. Se fragmentó, se partió al cruzar la atmósfera, ¿vale? Pero es que afectó desde Estados Unidos casi hasta Turquía y parte de la Asia con Valle del Indo y la India. Meter ahí que fueron naves que bajaron, y de ahí viene la cultura Anunnaki de los sumerios y de los egipcios, y las pinturas de Tassili que son del 8000 a.C., cercanas a esta datación del 9500 o del meteorito Clovis, pues invita a pensar eso también, ¿por qué no? Invita a pensar de que posiblemente el contacto fue allí. José, cuando estábamos antes comentando un poco el cristianismo anterior a Jesús, hay la posibilidad de que en un momento dado civilizaciones muy desarrolladas, tanto como podamos estar ahora mismo, que estaban en ese periodo de tiempo, ¿no?, han podido caminar hacia el futuro y descubrir, por ejemplo, todo el tema de Jesús y trasladarla a la prehistoria? No, yo en ese aspecto creo que no, pero sí creo en la reiteración de la historia, que la historia siempre se repite. Entonces, creo que el cristianismo no es más que una repetición de algo que ya existía y que curiosamente las repeticiones acontecen a tiempos cada vez más cortos. Cada vez que se repite, el tiempo entre la repetición anterior es más estrecho. Entonces vemos, por ejemplo, cómo Quetzalcóatl en México también es representado como un dios barbudo, con túnica blanca, representado por una estrella que anuncia su nacimiento, y la unidad física del dios se representa como un hombre barbudo que lleva una cruz a cuestas, casi medio crucificado mientras que anda. Ese que hacía era de Herbe, porque tenía barba. Tenía barba. Sí, curioso. Vemos muchos mitos en decir que, como estamos hablando aquí ahora, Ángel, que la prehistoria trasciende no solamente los días de Jesús, porque Jesús no se inventó nada. Muchos son los filósofos que hablan, por ejemplo, que el Sermón de la Montaña era de Confucio, o basado en la filosofía de la enseñanza de Confucio en China. Personalmente yo veo una clara relación entre el mensaje de Jesús, como él mismo afirma, soy el Hijo del Hombre, y la mayéutica de Sócrates, quien afirma que igual como la matrona saca al hijo de la madre o al hijo de la mujer, él como filósofo va a extraer al Hijo del Hombre, que es la mayéutica, el hombre nuevo que ve la realidad con otros ojos y ya cambia al hombre viejo. Ver que Jesús sea un neoplatónico, bueno, se educó en Alejandría, y en Alejandría con los ptolemaicos, Cleopatra, es que aquello era neoplatónico al completo. De hecho, tenemos la memoria de Filón de Alejandría, un filósofo hebreo muy intencionado en mezclar la cultura hebrea con la cultura grecorromana, que ya afirmaba en sus enseñanzas la existencia de un padre, de un Dios Padre y un prepadre creador por encima del Dios Yahvé, porque Dios es Dios mientras que ejecute su mandato gubernamental de Dios, el que entrega la ley a Moisés. Pero el Padre siempre es Padre en cuanto la creación cree. O sea, si el Dios es el gobernador, el Padre es el que crea.
Y siempre existirá un padre mientras que exista una creación. En cuanto no haya creación no existe padre, porque la función de padre es crear. Y existiría un prepadre como creador del padre. Esto no era más que los cuerpos platónicos de Platón y todo su estudio aritmético junto con Aristóteles, Pitágoras, sobre la matemática como la creación de la vida. Y a eso los griegos y los egipcios lo tenían muy dominado, muy dominado. Otra de las pautas que dentro de Alejandría podemos ver que afectan a la memoria del cristianismo es el dios Amón. El Amón-Ra, representado en el templo de Amón, precisamente en el sur de Egipto, es representado por un gran carnero, o un cordero grande. Sin embargo, el carnero es el adulto del cordero. Si el dios padre, Amón, proclamado en Egipto como dios padre, es un carnero, el carnero pequeño es el cordero. Jesús como hijo es un cordero del carnero, que es el Amón padre. Hay una cosa que es sorprendente, ¿eh? Hay que ver lo poco que conocemos nosotros de la vida de Jesús, hasta que Jesús tiene 20 y tantos años, cerca de 30 años. Sí. ¿Eh? Solamente yo donde he podido encontrar algo de eso es, por ejemplo, en el libro de Urantia, que te explica por qué ese hombre tenía ese poder y tenía esa capacidad, porque era un gran estudioso. No solamente estudioso, sino también iniciado. Vamos a viendo otra vez y retomando un poco el tema de un cristianismo anterior a Jesús, vemos que todas las culturas chamánicas, las andinas, la cultura de la tribu San de Sudáfrica actual, las culturas de Alaska, y así nos llevaría incluso al paleolítico de los bisontes de Altamira, vamos a ver siempre que el chamán se inicia en un retiro alejado de la sociedad, de la cultura, solo, sin agua y sin comida. Jesús, una vez bautizado, se aleja al desierto y hace el mismo ritual. En el chamanismo, ese individuo, que generalmente suele hacerlo entre los 12 y los 16 años, que se aleja a la naturaleza, no se aleja por capricho, se aleja para contactar con el espíritu sagrado suyo. Es lo que ocurre, según la Biblia, con Jesús en el desierto. Contacta con ese demonio, que son sus propios demonios. Oye, puede ser rey, tener palacios, o ser el hijo del Padre, que es el profesor, el maestro del hombre. Y esto tiene mucho que ver con, nuevamente, la mitología sumeria, que hablábamos antes, donde está el dios Enki y el dios Enlil dentro del panteón, con An como dios padre, y que un hijo hermano de Enki, que es el dios creador del hombre, llamado Ningisida, es el guardián del árbol del conocimiento y es proclamado maestro del hombre. Posiblemente Jesús, como heredero de la cultura urita mesopotámica, recoja la herencia del culto de Ningisida, el maestro del hombre. Pepe, vamos a hacer un paréntesis en el programa, pero vamos a volver enseguida. Bien, pues estamos de nuevo en Confidencia en el Camarote y estamos con nuestro querido amigo José García Velázquez. Estamos hablando, rozando siempre un tema que se llama el cristianismo anterior a Jesús. Ahora vienen las preguntas. Ahora es el de nuestros amigos que están aquí y que seguramente que todos tienen algo que preguntar, ¿eh? Y suelen ser bastante certeros en las preguntas. Yo llevo años haciendo eso con estos programas y siempre las personas que comparten y que preguntan hacen preguntas muy interesantes, ¿sabes? Bueno, pues entonces la primera pregunta que debe de haber es la de Cervantes, ¿no, Cervantes? Vamos allá. Venga. Bueno, es muy amplio todo el tema que se ha planteado, ¿no? Pero claro, mi pregunta es, hemos hablado del año 9000 antes de Cristo, ¿no? Sí. Me supongo yo que con anterioridad habrá mucho más. Sí. Pero ¿qué cronología podemos hacer un poco resumiendo, ¿no? Paso a paso hasta llegar, pues bueno, hasta la época de Jesús, ¿no? De Jesús. ¿Cómo lo podemos establecer eso? Pues mira, la época de Jesús sería el resultado final de un viaje evolutivo a nivel
del hombre observándose a sí mismo y con la naturaleza, el yo y mi existencia, como decía Gasset. Y ese viaje empezaría pues casi hace 800.000 años aproximadamente, donde ya en Atapuerca lo que empezamos a observar es cómo esos Homo heidelbergensis, que supuestamente eran monos para la historia, cuidan de sus enfermos. Cuando alguien sale deficiente mental por una malformación craneal, es cuidado hasta los 40 años. Cómo empezamos a ver que entre los neandertales hay aspirinas y antibióticos sacados del sauce, y que todas esas culturas van creando una religión chamánica donde adoran al sol como una entidad divina llamada Ti entre los bereberes saharianos, que también es una cultura muy ancestral, que Ti significa ojo celestial o el ojo del cielo, el que todo lo ve, ¿no? Y que ese ojo celestial reina en los cielos, derrama su sangre en el momento del ocaso, manchando el cielo de rojo, y cuando fallece es sepultado bajo las entrañas de la tierra, realizando un periplo como el Amon-Ra egipcio y resucitando o renaciendo por el este. Así que todos los templos adoraban al oeste, al ocaso, a la sepultura del dios. Por esto las pinturas rupestres generalmente siempre son rojas con alineamiento negro en relación a la muerte y al ocaso del sol. También tendríamos el templo de Bruniquel en Francia, Neandertal, 180.000 a.C., que ya habla también del ocaso del sol en el estudio astrológico, de cómo se construyeron esos círculos, que es muy curioso, porque esa sala tiene 30 por 6 y 30 metros es la anchura de Stonehenge. Parece ser, curioso, y dentro es un templo circular. Curioso. Bueno, Jesús va a hacer su pregunta. Entre tantas cosas que estoy aprendiendo hoy, pero me ha llamado la atención que has dicho que en un momento dado el hombre tuvo que vivir bajo tierra. Sí. Entonces me ha venido la teoría de Julio Verne de viajar al centro de la Tierra, que todas las teorías se han cumplido. Hay una teoría también de la tierra hueca. ¿Qué tienes que decirnos de esto? ¿De qué relación pueda tener con lo que tú estás hablando? Sí, a ver, que el hombre tuviese que vivir bajo tierra es obvio, porque cuando cae el meteorito arriba, por la cantidad de mercurio en el ambiente, no podía sobrevivir. Vale. Que vivió, se ve, en Turquía hay ciudades enteras talladas en catacumbas y se sabe que han sido habitadas. Que esas ciudades recogiera al hombre paleolítico, porque el neolítico surge a partir de Göbekli Tepe, es obvio. Esa gente subterránea eran de cultura paleolítica, de recolección y caza, no era de agricultura y ganadería. ¿Por qué tiramos a la agricultura y a la ganadería? Porque el bosque se ha quemado. Bajaron los dioses del fuego del cielo, mataron a la diosa madre a nivel chamánico, los bosques ardieron y nos tuvimos que domesticar al cadáver de la diosa madre. Que esas gentes que no conviven con ese modo de vida se quedan bajo tierra, se separan y recrean un modo de vida distinto, y que no podemos pensar que la tierra hueca es que esté hueca al completo, sino que hay grandes orificios a lo largo del planeta con grandes oquedades que permiten la vida de grandes ciudades. ¿Por qué no? Últimamente se creía que el agua existente en el planeta era porque un meteorito de agua se descongeló al caer en la Tierra, y ahora estamos viendo que hay casi 3 veces la cantidad de agua oceánica que conocemos en el subsuelo, y que posiblemente el agua exterior sea un abrevadero del agua del subsuelo. Entonces, si hay agua en el subsuelo, pues mira, y el núcleo no la evapora, es que significa que existe una temperatura idónea para oxígeno y vida. Paco. El origen de la palabra cristiano. A ver, el origen de la palabra Cristo en sí significa rey. Entonces, cuando hablamos de cristianismo significa la existencia de una monarquía muy concreta, con unas ideologías paleolíticas, donde el hombre debe de vivir con el espíritu de la naturaleza. Jesús es un nazareo, es un separado del hombre, solamente convive con el espíritu o el espíritu sagrado, llámale Dios, llámale como tú quieras. Así que el Cristo sería una monarquía, un modelo de gobierno en el cual
el hombre convive con la naturaleza, convive con el estado natural de las cosas, no con el dominio de las cosas, que es la agricultura y la ganadería. Entonces eso trasciende el plano de neolítico como dominio y paleolítico como convivencia. Babilonia, por ejemplo, donde los hebreos fueron esclavos, es un ejemplo claro de convivir con la naturaleza con los jardines colgantes. Si hoy día tenemos jardines en los techos, podemos tener autoabastecimiento sin la necesidad de la agricultura y la ganadería, ¿no? Una pequeña cosa. La Biblia define a cristianos con profetas. Sí, al fin y al cabo volvemos otra vez, cristianos, profetas y nazareos significan chamanes, que es aquel que convive con el mundo del espíritu, no con el mundo del hombre. El profeta conoce el futuro y el hombre no puede conocer el futuro, por cuanto es Dios el que, conociendo el futuro, habla con el profeta y el profeta habla, Dios habla a través. Entonces tu espíritu está con, aquí hablamos otra vez con el nazareo o el chamán, ¿no? Que Marisol. Buenas noches, José. Buenas noches. ¿Qué tiene que ver los Anunnakis con el cristianismo? Mucho. El culto Anunnaki de los sumerios, que con el tema de la cultura ovni se ha puesto más de moda, tiene mucho que ver porque existe el dios Enki, creador del hombre, que es llamado Enki, señor de la tierra, y hay un juego que Margaret Starby, que es una arqueóloga especialista entre los esenios, hace muy bien, que es estudiar la diferencia entre el Señor y Dios. Cada vez que la Biblia habla del Señor, habla de una entidad distinta a la entidad Dios, junto con la entidad Padre. Enki sería el Señor de la tierra. Sin embargo, dentro de la mitología sumeria, su hermanastro, Enlil, sería Dios, que es el vengador, el que causó el diluvio, dentro del mito sumerio, que Yahvé causa el diluvio, el que causó la guerra y la destrucción de Babilonia, dentro del mito acadio. Yahvé en la Biblia causa la destrucción de Babilonia y las guerras de Canaán. Parece ser que Jesús sería como el hermano o hijo de Enki, como habíamos dicho antes, el ninjicida. ¿Y cómo se relaciona todo esto con lo que hablamos ahora, del cristianismo antes de Jesús? Pues con los sumerios, y cómo la mitología sumeria bien dice que Enki vive en el Ashinti, en la casa de la vida, frente al Apsu, el abismo acuífero. A nivel geográfico, si nos ponemos en Mesopotamia, y ya sabemos que hay comercio con los mercaderes de Andalucía, ¿cuál es el abismo acuífero? El Tigris, el Éufrates, el Mediterráneo o el Atlántico, donde una vez que pasa Gibraltar no hay tierra. Por mucha barca, por mucho que tú te tires océano adentro, no ves nada. Entonces posiblemente ya los sumerios identificaban a Enki como aquel dios creador del hombre que vivía junto al abismo acuífero, junto a Cádiz y Huelva, que hablamos otra vez con lo de la Atlántida si quieres. O sea, el mito sumerio, el mito Anunnaki está relacionado con todo esto. Venga, Servando. Has hablado de Montelirio y de, a ver si yo me aclaro, de Valencina, sí, de Castilleja, de Guzmán, pero ¿cómo se establece cronológicamente esa población que había ahí? ¿Parte desde ahí? No. Se sabe que la población de Valencina, del Calcolítico, se asienta aproximadamente en unos 3300 a.C. No se conocía los desarrollos que tenía, y ahora mismo, hace cuestión de unos meses, surgió en la reconstrucción del colegio que se iba a crear como una biblioteca pública, un muro de piedra. Entonces existió una muralla, es un pueblo amurallado. Yo opino que Valencina, aunque tuviese su gran urbe, que sería casi como la Nueva York del Calcolítico del 3500, no es correspondiente a la cantidad de yacimientos sepulcrales que hay en Valencina. Estamos hablando que en una población que pudieran vivir casi unas 3000 personas, que en el Calcolítico es una barbaridad, los clanes son 50, 60, 80 o 100, no 3000, casi la población actual, ¿vale? Sin embargo, debajo de la carretera que va desde Valencina hasta Gine, que es donde está la zona sepulcral,
pues podemos encontrarnos más de 15.000 cadáveres, son incontables la cantidad de huesos que hay debajo de la carretera, incontables. O sea, superior a la capacidad de poblamiento que tenía la extensión del Calcolítico de Valencina y Guzmán. Mi teoría es que grandes reyes del extranjero deseaban ser sepultados en esa zona en relación a lo que hemos hablado antes, a la adoración del sol del ocaso, y que esta zona era una zona elegida como sagrada, una colina sagrada, porque Valencina y Guzmán desde Cama se ve claramente que es una colina, como la adoración a un lugar sagrado donde el sol es sepultado, derrama su sangre y realiza el periplo. Entonces, ser sepultado en esas entrañas de la tierra es contactar justo con la bajada del sol para ser uno con el sol y poder resucitar. Sería una ambientación antropológica, ¿no? Tenemos que concluir el programa, señores. Pepe, si tú quieres alguna cosa que se te haya olvidado, cualquier cosa que quiera precisar. Agradecer la invitación y que estoy encantado. Bueno, pues nosotros te agradecemos muchísimo esta intervención tuya de hoy y la de la otra vez que hablamos de Jesús y de los tartesos, que fue un programa también muy bonito. Yo creo que este programa le puede gustar bastante a nuestros amigos, nuestros oyentes y nuestros televidentes. Bueno, pues agradecerte todo eso infinitamente. Y ahora tengo que decir lo que tengo que decir siempre, saludar a mis amigos y mis amigas que están en el plató, darles las gracias por haber estado aquí y decir que estos programas son posibles porque hay gente que trabaja muy seriamente Confidencias en el Camarote. Por ejemplo, nuestro querido amigo Juan Prieto, que lleva ya no sé cuántos años haciendo este programa, y nuestro querido amigo Israel Jiménez, que es un monstruo sagrado del conocimiento de la música y de todas esas cosas, que también colabora con nosotros, ¿eh? Y bueno, también decir que el ayuntamiento, gracias al ayuntamiento, hay una concejala precisamente con nosotros, pero no ha querido estar visible, ¿eh? Pero está aquí, que sepa que le agradecemos al ayuntamiento muchísimo lo que ha hecho con esta, al realizar este proyecto tan magnífico de la emisora de radio. Y bueno, pues decirle a nuestros oyentes y nuestros televidentes que donde mismo han colaborado con nosotros hoy, han conectado con nosotros, pueden conectar también el futuro. Hasta entonces nos despedimos si Dios quiere.